Buenas tardes, chicos. Bueno, es tempranito todavía, aguantamos unos minutos y comenzamos. Ahí está el Axel. Pero no me aparece el sonido, boludo, por algo en especial. Buenas tardes. Ahora los que fueron llegando. Qué poquitos son, ¿eh? Se nota que está espectacular el día.
Peor mañana, pobre facha que le toca mañana con 30 grados. Bueno, aguantamos 2 minutos más y arrancamos. Bueno, me avisan si se ve el PowerPoint. Sí, se ve bien. Sí, se ve. Vamos a ponerle un poco de ganas porque cuesta, la verdad. Semejante día. Encima de un tema apasionante como las sucesiones. Bueno, chicos, el proceso sucesorio ya van a ver que es de lo más común que hay. Nosotros que trabajamos en un juzgado civil, les puedo asegurar que es un gran porcentaje de las causas que entran todos los días, los procesos sucesorios. Y lo que tiene de bueno es que la gran mayoría de las sucesiones, gran mayoría, son sencillas. Son algunos trámites, algunos procedimientos y sin ningún tipo de pleito pueden obtener regulaciones de honorarios en muchos casos interesantísimas. Pero ese pequeño porcentaje de sucesiones son complicadas y que son las sucesiones que complican todo el quehacer de un juzgado. Les puedo asegurar que a nosotros en el juzgado 15, más que las quiebras, más que los procesos de daños complejos, lo que más nos han complicado el juzgado son las sucesiones que vienen complicadas, con los herederos peleados. Realmente se ponen muy complejas, pero bueno, son los supuestos que menos ocurren. La gran mayoría son procesos que tramitan rápido y cobran rápido. Y bien, así que está bueno que más allá del examen lo aprendan para el día de mañana que vayan a ejercer. Bueno, una pequeña introducción de conceptos generales. Guarden un segundo. Dejé el WhatsApp abierto y me va a joder. Bien. Bueno, un tema que me interesa a mí, que quede claro, no voy a aburrirlos con conceptos, recuerdan que la sucesión es la transmisión de derechos por causa de muerte. Bueno, quiero que quede clara la diferencia entre lo que es la apertura de la sucesión de la apertura del juicio sucesorio. Esto ustedes por ahí lo deberían recordar, ya que sucesiones es una materia correlativa con la práctica 2. Por las dudas, vamos a recordarlo. Una cosa es la apertura de la sucesión, que se produce en el mismo momento de la muerte del causante, y que esto va a importar la transmisión de la herencia hacia herederos y legatarios. Es desde el momento mismo del fallecimiento del causante se transmite la herencia a herederos y legatarios. Ya vamos a ver con qué salvedades, ya que hay algunos herederos que tienen investidura de pleno derecho u otros que requieren declaración judicial. Pero la apertura de la sucesión se produce desde el momento de la muerte del causante. ¿Bien? Y tiene por efecto la transmisión instantánea de la herencia. Y se habla de herencia y no de patrimonio del causante. ¿Por qué? Porque el patrimonio, saben que dentro del patrimonio ustedes pueden tener derechos patrimoniales como extrapatrimoniales. Los derechos extrapatrimoniales no se transmiten, se extinguen con la muerte de su titular.
Por ende, hablar de herencia y patrimonio del causante no es lo mismo, porque la herencia obviamente no va a comprender a esos derechos extrapatrimoniales que no se transmiten. La herencia es un concepto más restringido que patrimonio del causante. ¿Bien? Pero por otro lado, la apertura del juicio sucesorio va a ser un hecho que necesariamente va a ser posterior a la apertura de la sucesión a la que hiciera referencia anteriormente. Porque la apertura del juicio sucesorio y lo que estamos viendo nosotros en esta parte de la materia es el juicio sucesorio propiamente dicho, va a ser necesariamente posterior a la apertura de la sucesión. Por eso la diferenciación. La apertura del juicio sucesorio requiere necesariamente de la iniciativa de los herederos. ¿Bien? ¿Y esto por qué es importante? Como le dije, desde el momento del fallecimiento del causante se transmite la herencia a los herederos. Y hay algunos herederos que van a tener su investidura, de su condición de heredero, desde el mismo momento del fallecimiento. ¿Bien? Pero obviamente, supónganse que el causante tenía, por ejemplo, un inmueble o un automotor inscrito a su nombre. Por más de que del mismo momento de la muerte se transmita la herencia de manera instantánea, el registro automotor y el registro inmueble o el registro que sea, no tiene cómo saber de que ese titular que figura en el registro se murió y se transmite la herencia a sus herederos. Para eso es que se necesita la tramitación de un juicio sucesorio. ¿Bien? Pero también se da el caso de que hay algunos herederos, como vamos a ver a continuación, que por más de que la transmisión sea instantánea, necesitan sí o sí de una declaración judicial para que se los tenga por tales. Eso no significa que entre la muerte y esa declaración judicial haya un vacío jurídico en ese lapso temporal, sino que una vez que esté esa declaración judicial, esos efectos van a ser retroactivos al momento de la muerte. Por eso se dice que la transmisión de la herencia es instantánea, pero en algunos casos vamos a necesitar sí o sí de una declaración judicial que así lo reconozca. ¿Bien? Para eso es importante contar con el juicio sucesorio, que necesariamente va a ser posterior a la apertura de la sucesión, porque si la apertura de la sucesión es desde el momento de la muerte, no va a estar alguien iniciando la sucesión en ese mismo instante. Sí o sí va a transcurrir un tiempo. ¿Bien? Y este juicio sucesorio va a tener por finalidad ratificar quiénes son esos herederos, ya sea que tengan investidura de pleno derecho o no, y obviamente inscribir los bienes a su nombre, que eso necesariamente va a depender de la actividad jurisdiccional. No lo van a poder hacer, no van a poder ir al registro y decir, señor registro, falleció mi papá, poné el bien, el inmueble que estaba a su nombre, a mi nombre. No, no, no. Para eso se requiere todo este proceso judicial, que es el que estamos empezando a ver el día de hoy. Y acá es donde cobra importancia conocer la finalidad de este proceso sucesorio. Y se dice que el proceso sucesorio tiene dos etapas principales, dos partes. Tenemos una etapa personal, que es la etapa en la cual tiene por finalidad identificar a los sucesores, que es cuando cada uno de los sucesores va a decir, miren, yo tengo, acredito este vínculo, se hacen las formalidades correspondientes y culmina con la declaratoria de herederos, que es la resolución que va a decir por el fallecimiento de tal, lo sucede tal, tal, tal y tal. Es una resolución que no causa estado, o sea, no tiene autoridad de cosa juzgada material, porque puede pasar que aparezcan herederos luego, o que no conociéramos, o que los ocultamos, y se pueden incorporar con posterioridad a la declaratoria, por ende decimos que no causa estado. Y esa es la faz personal. Pero por otro lado vamos a tener la faz patrimonial. Una vez que tenemos determinados quiénes son los herederos, tenemos que determinar el contenido de la herencia. Y eso va a implicar cobrar los créditos, pagar las deudas, pagar legados, pagar las cargas, eventualmente rendir cuentas si es que correspondiera, y entregar los bienes a cada uno de los herederos. Por eso se dice que este proceso
es un proceso voluntario, porque en principio no estamos dirimiendo un conflicto. Estamos viniendo acá al proceso y decir, yo soy heredero, él es heredero, cada uno acredita su vínculo, y no estamos diciendo, ah, no, vos no sos heredero. Puede pasar y puede pasar que existan conflictos, como les dije hoy, que hay situaciones en las cuales se matan y que son los procesos que terminan complicando a un juzgado. Pero todos esos conflictos no van a tramitar en principio en el marco del proceso sucesorio. Porque como les dije, el proceso sucesorio tiene por fin identificar sucesores que se van a determinar en la declaratoria de herederos que no causa Estado, porque puede declararse un heredero y que después tramite aparte una acción de filiación o lo que sea, y después esa declaratoria se modifique. Y también tiene por finalidad entregar los bienes. Todas esas cuestiones no son contenciosas, no son conflictivas. Toda cuestión que sea conflictiva va a tramitar por fuera de este proceso. Por eso es muy común, y ustedes lo van a ver cuando ejerzan la profesión, que en el marco de un proceso sucesorio ustedes intenten presentarse y digan, no, espere, señor juez, acá este bien no le corresponde a este heredero porque hubo una causal de indignidad o lo que sea, y el juez, ¿qué les va a decir? Ocurra por la vía que corresponda, porque lo planteado excede el marco del proceso sucesorio, porque el proceso sucesorio tiene por finalidad la faz patrimonial y la faz personal que ya les mencioné. Lo que usted me está planteando excede ese marco, ocurra por la vía que corresponda. Esa vía que corresponda probablemente tramite ante el mismo juez del sucesorio, pero ese proceso contencioso, contradictorio, no va a tener que entorpecer el trámite de determinar quiénes son los herederos y de determinar el contenido de la herencia y transmitirla. Por eso es importante que conozcan la finalidad del proceso. ¿Bien? Y finalmente, otra particularidad de este proceso es que es un proceso de tipo universal. Porque, como ya lo vimos, tiene por objeto distribuir la totalidad del patrimonio transmisible. Por ende, herencia. No es todo el patrimonio, sino el transmisible. Herencia. Es un proceso universal, como ¿qué otro tipo de proceso que ustedes recordarán que es universal? O falenciales, concurso y quiebra. Exactamente. Los procesos concursales o falenciales son también procesos universales porque abarca la totalidad del patrimonio del concursado. Bueno, la sucesión también es un proceso universal porque abarca la totalidad del patrimonio transmisible del causante. Bien, ya van a ver que esto tiene consecuencias prácticas, esta concepción de universalidad del proceso sucesorio. Bueno, ¿quiénes tienen legitimación para iniciar este proceso que estamos viendo acá? Como regla, y en primer término, tenemos que señalar que tienen legitimación para iniciar el proceso sucesorio los herederos legítimos. ¿Bien? Y conforme al artículo 2424 del Código Civil y Comercial de la Nación, son herederos legítimos ascendientes, descendientes, cónyuge supérstite y los colaterales hasta el 4º grado. Saben, obviamente, que ascendiente y descendiente son en línea recta. ¿Y los colaterales cuáles son? Tío, sobrino. Bien, son los que no están en esa línea recta. Por eso colateral. Y no todos los colaterales van a heredar, sino hasta el 4º grado. Y hasta el 4º grado incluye hermanos, tíos, sobrinos y hasta primo hermano. Hasta primo hermano se llega a heredar. Ya un primo segundo no podría venir y pretender heredar a una persona. Obviamente podría heredar si fuese instituido como heredero testamentario, pero no son herederos legítimos llamados por ley. ¿Bien? Obviamente que no todos estos herederos van a heredar. ¿Bien? Todos tienen legitimación para iniciar el proceso sucesorio. Porque un colateral hasta el 4º grado puede venir y decir, abro la sucesión de este pariente mío. Puede abrirla, pero puede ocurrir de que aparezca un heredero que lo excluya. A los colaterales los excluyen los ascendientes, descendientes y cónyuge supérstite. Entonces, si viene un colateral hasta el 4º grado
e inicia el proceso sucesorio, y cuando, como van a ver a partir de mañana con el facha, se publican edictos y aparece, por ejemplo, el ascendiente, descendiente o cónyuge, automáticamente los colaterales quedan excluidos. Técnicamente, el colateral automáticamente desde el fallecimiento puede iniciar el proceso sucesorio. ¿Qué pasa? Algunos juzgados, dentro de los cuales está el juzgado 15 que yo integro, exigen que cuando es un colateral el que viene a iniciar el proceso sucesorio, acredite el fallecimiento de los ascendientes. ¿Por qué? Porque ninguna persona nace de la tierra, necesariamente tuvo un ascendiente, ¿bien? Entonces, para que este colateral tenga vocación hereditaria, estos ascendientes ya van a tener que haber fallecido, ¿bien? Entonces, algunos juzgados exigen como requisito para abrir la sucesión que se acredite el fallecimiento de los descendientes. No todos los juzgados lo piden, pero sepan que puede pasarles, pero para que les quede claro, los colaterales hasta el 4º grado estarían legitimados para iniciar la sucesión. Desde el momento que aparezca un ascendiente, un descendiente, un cónyuge supérstite, ya este colateral quedaría fuera, quedaría excluido por estos otros herederos. ¿Bien? Obviamente que entre ascendiente, descendiente y cónyuge supérstite también hay algunos que excluyen a los demás. Si hay descendientes, los ascendientes no heredan. ¿Bien? Para que herede el ascendiente, necesariamente el causante no tiene que haber dejado descendencia. O sea, el ascendiente hereda en tanto y en cuanto no haya descendientes. ¿Bien? Y el cónyuge supérstite va a concurrir tanto con descendientes como con ascendientes. No es excluido por ninguno. Si no hay ascendientes ni descendientes, hereda el cónyuge supérstite, aunque haya colaterales hasta el 4º grado. Y si no hay ascendiente, ni descendiente, ni cónyuge supérstite, heredan los colaterales hasta el 4º grado. O sea que, resumiendo, para que hereden los colaterales no tiene que haber ni descendiente, ni cónyuge. Pero todos ellos se encuentran legitimados para iniciar el proceso sucesorio. Como ya les adelanté, hay algunos herederos que tienen investidura de pleno derecho. Investidura de su condición de heredero de pleno derecho desde el momento del fallecimiento del causante. Y estos son ascendiente, descendiente y cónyuge. Artículo 2337. ¿Qué significa esto? Que desde el mismo momento del fallecimiento del causante, todos estos herederos que tienen investidura de pleno derechos pueden continuar a la persona del causante, o sea, ejerciendo sus derechos y cumpliendo con sus obligaciones desde el mismo momento del causante sin necesidad de declaratoria heredero alguna. Por ejemplo, una persona inició un daños y perjuicios por un accidente de tránsito. La persona está iniciando el proceso para cobrar la indemnización, en el medio del proceso muere. Obviamente que no puede continuar el proceso porque murió. Para poder continuar ese proceso tienen que venir sus herederos. Si vienen ascendiente, descendiente o cónyuge, con las partidas de nacimiento que acredite el vínculo, ya pueden continuar con este proceso de daños y perjuicios iniciado, sin necesidad de la declaratoria de herederos, porque ya tienen su investidura en su carácter de heredero de pleno derecho. Por el contrario, si no hubiese ascendiente, descendiente y cónyuge y viniesen a continuar este proceso, los colaterales hasta el 4º grado, sí o sí necesitarían la declaratoria de herederos para hacerlo, porque no tienen investidura en su condición de tal de pleno derecho. Por eso ahí está la diferencia entre los ascendientes, descendientes y cónyuge supérstite de los colaterales hasta el 4º grado. Pero también puede haber herederos instituidos. ¿Bien? Se instituye por testamento a un heredero que no estaba llamado por ley. Por ejemplo, instituía a mi primo segundo, que no me heredaba. Bien, bueno, ellos también serán herederos testamentarios, pero lo mismo.
van a requerir de la aprobación del testamento para tener la investidura de heredero. La aprobación del testamento, ya van a ver cuando vean sucesión testamentaria, es una resolución que se equipara a la declaratoria de herederos. Una vez que está dictada la declaratoria de herederos respecto de los colaterales hasta el 4º grado, o la aprobación del testamento respecto de los herederos instituidos, a partir de ahí van a tener su investidura de tal, y esa declaratoria o aprobación del testamento va a tener efecto, como ya les anticipaba, al momento de la muerte. No es que este lapso desde la muerte hasta la declaratoria o aprobación del testamento va a ser un tiempo perdido en el cual no fueron nada. No. Desde la declaratoria o aprobación va a tener efecto retroactivo al momento de la muerte. ¿Bien? Pero también, ¿qué pasa si no tienen ni herederos legítimos, ni se invistió de calidad de heredero por testamento a uno que no era legítimo? ¿Quién va a heredar? ¿Herencia vacante? El Herencia Estado. vacante. ¿Quién hereda? El Estado. Y acá puede pasar que el causante haya hecho un legado. ¿Bien? ¿Qué significa? Que testó en favor de una persona un bien o bienes determinados. Eso no significa que tengan vocación por la totalidad de la herencia. Van a tener solamente derecho a percibir ese legado de esos bienes determinados. Por ende, si una persona legó determinados bienes, respecto de los otros bienes, si no hubiese herederos legítimos o herederos instituidos con vocación por el todo, ahí va a heredar el Estado, que es lo que se llama herencia vacante. Un detalle, para que ustedes sepan si el día de mañana van a representar a un heredero testamentario, si tiene vocación por el todo, tienen que analizar la forma en que fue hecho el testamento. Si el testamento, digamos, testó únicamente un bien o bienes determinados, ese será un legatario, porque no va a tener vocación por el todo. Si en cambio se lo instituyó como heredero, ahí sí va a tener vocación por el todo y en ese caso no va a haber herencia vacante. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No. En caso de que ocurriera ello y hubiese herencia vacante, va a tener que analizarse los bienes de dónde están ubicados. Y ahí heredará o el Estado Nacional o los estados provinciales o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recordarán que tienen el mismo estatus. Puntualmente en la provincia de Buenos Aires, si hubiese bienes inmuebles, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y hay una herencia vacante, va a intervenir la Fiscalía de Estado. La Fiscalía de Estado es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo Provincial que es quien representa en juicio los intereses de la provincia. Por ejemplo, tienen un accidente en la ruta, en una ruta provincial, van a demandar a la provincia, se va a presentar a contestar la demanda a la Fiscalía de Estado. Tienen una acción de amparo de salud contra el idioma, se va a presentar, que saben que es la obra social de los provinciales, de los empleados provinciales, se va a presentar la Fiscalía de Estado. ¿Y por qué insisto? Cuando hay herencia vacante se denuncia esta situación. Ahí vamos al procedimiento. Estado, ¿no? Ahí vamos al procedimiento, Ah, pero bien. quiero dejar clara una diferencia. El fiscal de Estado no es lo mismo que el agente fiscal. ¿El agente fiscal de quién depende? Para que los que vieron procesal penal. Del Ministerio Público. Del Ministerio Público Fiscal. ¿Bien? Y es el que investiga los juicios en materia penal o el que dictamina en estos juicios sucesorios que lo van a ver mañana, que hay vista al señor agente fiscal. No confundan el señor agente fiscal, que depende del Ministerio Público, con el fiscal de Estado, que representa a la provincia en juicio y depende del Poder Ejecutivo. No es el Ministerio Público. No confundan uno y otro organismo porque son totalmente distintos, tienen funciones totalmente distintas e intervienen en carácter distinto en el proceso sucesorio. El agente fiscal va a intervenir en todo proceso sucesorio dictaminando previo al dictado de la declaratoria o de la aprobación del testamento. El fiscal de Estado
va a intervenir únicamente en un proceso sucesorio si se denuncia herencia vacante. Y ahí, decime, Alan, tu pregunta. Claro, cuando se da la herencia vacante, ¿quién tiene legitimación para denunciar a la Fiscalía de Estado? Bien, cualquier persona, para los fines de analizar el trámite de herencia vacante, tienen que... Calculo que es algún acreedor del causante, ¿no? También, ahí les voy a comentar. Quedan Decreto un Ley premio. 7322 del año 67 es el que regula todo el trámite de denuncia de herencia vacante. Y cualquier interesado, cualquier persona que tome conocimiento de una herencia vacante, puede denunciar esta circunstancia ante la Fiscalía de Estado. Puede ser con motivo de lo que decía Alan, por ejemplo, yo tengo un crédito contra una persona. Esa persona muere y no tiene herederos. Obviamente, si muere, yo no puedo seguir el juicio contra un muerto, porque o por ejemplo, no corrí traslado a la demanda, que si lo hago va a ser nulo de nulidad absoluta, porque no puedo demandar o intimar de pago a un muerto, o porque cuando muere la persona te tiene que suspender el proceso, por tanto se integre con los herederos. En uno u otro supuesto, yo no puedo seguir la demanda o continuar la demanda si muere quien yo tengo que demandar. En ese caso, puedo yo tener interés en decirle, señor fiscal de Estado, está esta herencia vacante, mi interés va a estar dado en que yo quiero cobrarme el crédito del patrimonio de esta persona que dejó una herencia vacante. Ahí hago el trámite de denuncia ante la Fiscalía de Estado para que se inicie la herencia vacante y yo pueda perseguir el crédito contra el fisco que va a ser quien hereda. Pero también puede haber otro interés en denunciar la herencia vacante. ¿Cuál les parece que puede ser? Te dan un porcentaje de la herencia, un premio por denunciarla. Exactamente, chicos. Si ustedes, como todo buen ciudadano, toman conocimiento de que una persona murió sin dejar descendencia, van a ir a tocar las puertas del fisco y van a decir, señor fisco, señor Gómez, que es el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, tomé conocimiento de que Juan Pérez murió sin dejar descendencia. Bien, va a quedar el patrimonio de Juan Pérez a nombre del fisco. Y yo que fui tan bueno no voy a tener ningún premio. Más vale que sí. Van a tener un 30% del producido de esa herencia. ¿Y por qué digo el producido? Porque supónganse que yo me muero sin descendencia. Tengo mi casa. Neto, ¿no? ¿Cómo? ¿El patrimonio neto? No, pará. A esto voy. Yo me muero sin descendencia, sin herederos forzosos. Tengo mi casa. Va alguien que se enteró que yo me morí, le dice al fisco, el fisco inicia la sucesión vacante y se queda con mi casa. No es que esto va a funcionar como una sede del Ministerio de Trabajo, de una dependencia judicial. Van a tener que rematarle esta casa y los fondos que ingresan con motivo de este remate van a ingresar a las arcas del Estado. Y de esos fondos es de los cuales a quien denunció la existencia de esta herencia vacante se le va a dar ese 30%. ¿Bien? Obvio que no cualquiera que denuncie la existencia de un bien va a tener derecho a ese 30%. Porque, por ejemplo, si ustedes toman conocimiento de la herencia vacante con motivo de su intervención como abogados en un proceso, no van a tener derecho a ese 30%. ¿Bien? Obviamente, echa la ley, echa la trampa, tendrán que buscar la forma para que el fisco se entere de otro modo. Pero por ahí, si ustedes son abogados, tienen interés en que el fisco se entere porque quieren cobrar de ese bien y no les importa el 30%. Quieren directamente ir contra el fisco para cobrar su crédito. Pero están esas dos opciones. Pueden denunciarlo sin pretender percibir el 30% porque tienen interés en que el fisco tenga esos bienes para poder ustedes hacerse de su crédito, o porque tomaron conocimiento y quieren realmente esa recompensa del 30%. En uno u otro caso, pueden denunciar la herencia vacante para poder continuar eventualmente contra un juicio que tuvieran contra ese causante que no dejó herederos. ¿Quedó claro? El destino de los bienes, Mariano, puede ser que se pueden usar o para la administración del Estado, escuelas o servicios públicos, o venderse y destinar eso para la reparación de escuelas en la provincia de Buenos Aires. Las herencias vacantes que tramitan en nuestro juzgado, todas, mismo la ley establece, tienen que subastarse.
tiene que hacerse un producido de líquido. Yo calculo que si particularmente hay un bien que es de interés particular para el Estado, por ahí mediante el dictado de una ley puede el Estado quedarse con el bien sin subastarlo, pero por regla, Bien. toda la vacante se procede a la subasta para que Y- ingrese dinero líquido. Después el destino de los fondos ya dependerá, no me acuerdo realmente si la ley le establece un destino específico, puede ser. Yo recuerdo de haberlo estudiado Eso para va a sus depender de la destinos partida presupuestaria de la provincia. era para la reparación de escuelas, pero no sé si ¿Estás en la confundiendo práctica con se puede o los no. fondos concursales caducos? Lo estudié para la mesa libre de sucesiones. No sé Puede si. ser, la verdad yo no lo tengo presente eso, porque hasta donde Capaz que quedó en la teoría y no en la llega el práctica. proceso, quedan los fondos, se Sí. remarcan, los fondos se transfieren a las cuentas que denuncie la provincia y después la provincia le dará el destino que esté establecido por ley. Bien, Eso es perfecto. ajeno al proceso. Bien. Totalmente ajeno. El proceso lo que importa es que se quede la herencia vacante, se ponga al fiscal de Estado en posesión de los bienes y el fiscal de Estado inste la subasta de esos bienes para que ingrese dinero líquido y ese dinero líquido se transfiera a las arcas provinciales previa deducción del 30% de quien denunció si correspondiere. Bien, perfecto. Bien. Perfecto. O sea, el destino de los fondos te la debo. Probablemente sea para fines educativos en figura similar al de los fondos de los dividendos concursales caducos que también van para el fomento de la educación. Bien. Para iniciar un proceso sucesorio, todos estos quienes tienen legitimación para iniciar el proceso sucesorio tienen que necesariamente acreditar el fallecimiento del causante y acreditar su vínculo con las correspondientes partidas, artículos 724 del Código Procesal y 96 del Código Civil y Comercial. El juez, cuando le llega un expediente, una demanda de sucesión, lo primero que va a ver, así como en el juicio ejecutivo el juez miraba el título, acá va a mirar el certificado de función. Si no hay certificado de función, no hay sucesión. Por ejemplo, ustedes saben que cuando muere una persona se hacen avisos fúnebres que se dejan la notita en las funerarias y salen en el diario. Bueno, ese aviso fúnebre, por más que diga que murió Juan Pérez tal día de ni tanto, ese aviso fúnebre no les sirve para abrir la sucesión. Sí o sí necesitan el correspondiente certificado de función expedido por el registro provincial de las personas. Sin eso, no hay inicio de sucesión. ¿Bien? Pero además, tienen que acreditar el vínculo, porque por más que esté acreditado el fallecimiento, si el juez no tiene por acreditado que la persona que está iniciando la sucesión tiene legitimación para iniciar ese proceso sucesorio, no lo va a abrir. Entonces, sí o sí, deben acreditar vínculo y fallecimiento con las correspondientes partidas. ¿Bien? ¿Cómo les parece que acreditan el vínculo si ustedes van a iniciar la sucesión de un hijo respecto a un padre? Partida de nacimiento. DNI, partida de nacimiento. Bien, sencillo. Y si van a iniciar la sucesión, si va a iniciar la sucesión de su hermano, un hermano, Certificado de función del ascendente. Y. si tiene eso para acreditar que no está excluido por otros. Claro. ¿Cómo lo van a acreditar? Partida de nacimiento también. ¿De quién? Del muerto. Y del mío. No. De Yo los creo dos. que es del hermano De los dos. y tuya. Está De muy los bien. ¿Por qué? Porque Sí, con porque me va a decir el soy nacimiento hijo de del y fallecido también. y suya, va a decir de la suya, hijo de y de. Y del fallecido, hijo de y de. Y ahí van a ustedes saber que si comparten padre o madre, son hermanos. Y ahí va a estar dado el vínculo. Entonces, para acreditar el vínculo, si van a iniciar la de su hermano, necesitan su partida de nacimiento y la partida de nacimiento del fallecido. Y obviamente, cuanto más lejos en el grado, más partidas van a tener que acompañar para acreditar los vínculos. ¿Bien? Si es en línea recta, partida de nacimiento. No es tan complicado. ¿Bien? Para iniciar la sucesión,
además de estos requisitos, ustedes tengan en cuenta... Sí, Me quedó una duda. sí. Con respecto a la prueba directa del causante del fallecimiento, se prueba con el certificado de defunción. Sí. Después del 98 del código, dice falta de registro o nulidad del asiento que se puede acreditar por cualquier medio de prueba. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Mirá, por ejemplo, un caso tristemente recordado por todos, el Ara San Juan. Sí. Bien. El Ara San Juan falleció con una cantidad de tripulación. Primero estaba perdido y después se encontraron los restos y surgían de los registros de la Armada todos los nombres de los tripulantes que ingresaron. Una vez que se encontraron los restos del submarino, no cabe duda de que todas las personas que figuran en los registros de la Armada que ingresaron a ese submarino, al haberlo encontrado a no sé cuántos metros de profundidad, se puede tener por acreditado de que esas personas fallecieron. Bien. Obviamente requiere un proceso judicial, esos son los otros medios a los que se refiere el artículo 98. Bien. Bien. Que no es lo mismo, por ejemplo, si nunca hubiesen encontrado, por ejemplo, los restos del submarino. Ahí hay que hacer todo el trámite de ausencia de fallecimiento, que es otro. ¿Bien? Y ahí con la sentencia de la presunción tenés que presentarte. Exactamente. Bien. Exactamente. Distinto es, como le dije, lo de el Ara San Juan o un montón de barcos pesqueros que se han lamentablemente hundido en Mar del Plata y han encontrado los restos. En esos casos, si se encuentran los restos del barco hundido a una distancia de la costa que no permita presumir que ninguna persona haya salido con vida, y si tenemos los registros de que se embarcaron tal y cual persona, se hace un procedimiento judicial, no hay que esperar todos los plazos de la ausencia con presunción de fallecimiento y sale sentencia diciendo se tiene por presumida la muerte de tal persona. En esos supuestos. Bueno, ahí, en ese caso particular, no vas a necesitar el certificado de función, porque obviamente no va a existir certificado de función, porque los cuerpos de todas esas personas nunca se hallaron. Hay casos de naufragio de barcos pesqueros que cuando llegan los auxilios se encuentran cuerpos en el mar y ahí los pueden identificar y se hace un certificado de función. Pero en muchos casos, muchos cuerpos no son hallados. El caso del submarino, ningún cuerpo fue hallado. Entonces, por más de que no haya cuerpo, había constancias fehacientes de actuaciones judiciales que encontraron el submarino, teníamos constancias de la Armada de quién ingresó, entonces por más de que no haya cuerpo, podemos tener determinada la muerte de todas esas personas. Bueno, lamentablemente de esos casos hay, y bueno, se requiere todo ese procedimiento. Pero no es lo común es que se acredite el fallecimiento con la partida. Bueno, saben ustedes que el inicio de la sucesión importa la aceptación de la herencia. La aceptación de la herencia puede ser por varios medios. Lo establece el Código Civil y Comercial, cuáles actos se presumen aceptación de la herencia. Uno de esos actos es el inicio de la demanda sucesoria. Por más de que ustedes cuando inician la demanda sucesoria no dicen vengo a aceptar la herencia, ya el hecho de promover el juicio sucesorio, ya el hecho de promover ese juicio importa la aceptación de la herencia aunque ustedes no lo digan en esos términos. Entonces, si promover el juicio sucesorio importa la aceptación de la herencia, que es un acto personalísimo, porque ahora vamos a ver que la herencia se puede aceptar o repudiar, tiene sus consecuencias, ustedes no están obligados a aceptar la herencia. ¿Les parece a ustedes que se puede iniciar la herencia invocando la franquicia del gestor procesal? No. ¿A alguien le parece que sí? Porque es un acto personalísimo. Exacto, es un acto personalísimo. Ustedes pueden iniciar una demanda de cobro de ejecutivo de pagaré invocando el 48, no hay ningún tipo de inconveniente, no es un acto personalísimo. Aceptar la herencia, iniciar la sucesión que importa aceptación de la herencia es un acto personalísimo. Entonces, caso que se toma y caso que ustedes lo van a ver en la práctica, les puede pasar, nunca abran
intenten, no porque no van a poder, nunca intenten abrir una sucesión invocando la calidad de gestor procesal, porque o van a desaprobar el examen o el juez no les va a abrir la sucesión. ¿Bien? Y esto tiene implicancias, porque a veces puede pasar en una de esas sucesiones que ya saben que van a venir complicadas, y saben que uno de los herederos está con un abogado esperando, contando los minutos para abrir la sucesión. No vayan ustedes en esa carrera a pretender abrirla invocando el artículo 48, porque el juez no le va a dar curso y le va a ganar el otro heredero que va a ir iniciándola como corresponde y se va a abrir en ese proceso, en esa petición de ese heredero. Y eso va a tener incidencia, ¿saben en qué momento? En la regulación de honorario. Exactamente, al momento de regular honorarios, el acto que va a tener validez a los fines de reputarse como apertura de la sucesión va a ser el abogado que lo hizo de manera correcta y no el del que invocó el artículo 48. En consecuencia, no es solo para que ustedes aprueben el examen el hecho de no poder invocar el artículo 48, sino que es para que ustedes el día de mañana no se vean privados de abrir una sucesión en tiempo y forma por no hacerlo de manera correcta. Entonces, obviamente, para abrir una sucesión, tiene que ser el heredero con su letrado patrocinante, o sea, la firma del heredero con la firma del letrado patrocinante. ¿Les parece que se puede hacer mediante un poder? Poder especial, ¿no? Poder especial. Muy bien. ¿Y poder general? No, No. creo que no. Si tenés facultades para admitir una herencia, sí. Sería Bien. especial ahí. Ahí vamos. Puede ser como puede no ser. Puede ser porque puede haber poderes generales con facultades especiales. Fíjense que el artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación, inciso D, les dice que ustedes requieren facultad expresa para aceptar herencias. ¿Bien? Facultad expresa obviamente implica un poder especial. ¿Qué es esto? El poder especial tiene que decir, otorga poder a favor del abogado tal para iniciar la sucesión de Juan Pérez, DNI tanto, fallecido el día tal. Esa es una facultad expresa. Muchas veces vienen abogados que tienen poderes generales de sus clientes y los poderes generales, si ustedes se les ponen a leer, un poder general tiene facultades para todo, para absolutamente todo. Y dentro de esa facultad dice iniciar sucesiones y esa facultad no sirve. Porque, como dije, tiene que estar facultad expresa para iniciar la sucesión de Juan Pérez, fallecido en tal fecha. Pero puede pasar que ustedes otorguen un poder general a un abogado y que además de todas las cláusulas generales que se otorgan en todo poder general, que le da esa condición de poder general, finalmente pongan una cláusula especial que digan, además de todo lo anterior, se otorga facultad especial para iniciar la sucesión de Juan Pérez, DNI tanto, tanto, fallecido en tal día. Por ende, no solo se requiere poder especial, sino que también puede ser con un poder general, pero con facultad especial. Lo que no se puede, bajo ningún punto de vista, es poder general solo, a secas. Sí o sí tiene que estar determinado. Sí o sí tiene que estar determinado, porque eso implica la facultad expresa de aceptar una herencia. Porque poder general para aceptar herencias es muy genérico, porque vos por ahí te interesa aceptar la herencia de determinado heredero que por ahí tiene un patrimonio espectacular y otro heredero que solo tiene deudas, no te importa aceptar la herencia. Y no es lo mismo aceptar una herencia que aceptar otra herencia. Por eso se requiere la facultad expresa de aceptar herencia de tal o cual persona. ¿Bien? En resumidas cuentas, facultad, poder especial o poder general con facultad especial. No se puede invocar el artículo 48, ni se puede iniciar la sucesión en base a un poder general. ¿Hasta ahí estamos? Y otro detalle de la iniciación del proceso sucesorio que lo trajo el Código Civil y Comercial, que es el artículo 2340, que le dice que cuando inician la sucesión tienen que denunciar la existencia de otros herederos. ¿Bien? Obviamente, ustedes tienen que denunciar la existencia de otros herederos en tanto y en cuanto los conozcan. Porque puede pasar, imagínense la sucesión del Diego,
que todavía los herederos no sepan de otros herederos que pueda haber. Y de hecho pueden seguir apareciendo. Nadie va a venir a decirle a Dalma de que fue maliciosa si ocultó la existencia de un heredero de que nadie sabe todavía que es hijo del Diego. ¿Bien? Por ende, ustedes tienen que denunciar los herederos de los cuales tienen conocimiento. No se les puede exigir que denuncien herederos que no tienen cómo saber. ¿Bien? ¿Cuál es el típico caso y muy común? Hermanos que por ahí están peleados entre ellos, mueren los padres y va uno de los hijos corriendo a iniciar la sucesión para inscribirla a su nombre, se autoproclama heredera única, se publican edictos, justo sus hermanos no leyeron los edictos, nunca se enteraron, se transmite él o los bienes que eran de los causantes, el heredero que se dijo ser único los inscribe a su nombre y va corriendo y los vende, recibe el dinero y el dinero, chau, se fugó. Cuando los otros herederos se enteran, esto no le va a salir gratis al heredero que lo hizo en desmedro de sus hermanos. Tiene consecuencias. Puede ser pasible de acciones de petición de herencia, en los cuales, una vez determinado todo, podrá tener que pagar la parte proporcional que corresponde. O sea, hay consecuencias civiles, pero también hay consecuencias penales. Si se demuestra que se ocultó maliciosamente la existencia de otros herederos, ¿qué delito les puede corresponder? Les puede caber, delito penal. Enriquecimiento ilícito. No, estafa procesal. No es estafa solo, es estafa procesal. Y que tiene una pena expectativa, si mal no recuerdo, hasta 4 años. Bien, hay fallos de tribunales penales que condenan por estafa procesal en esos casos. O sea, tienen que denunciar los herederos si los conocen. Surge el artículo 2340. Pero Una además... pregunta, Mariano. Sí. ¿Y los edictos no hacen un efecto de conocido por todos? Sí, obviamente. Pero si después se demuestra que ese heredero, que se dijo ser heredera única, después se demuestra que tenía conocimiento de que había otros herederos, por más de que haya publicación de edictos, se puede demostrar que obró con mala fe. Sumado a que ahora el artículo 2340 les dice que ustedes tienen que denunciar la existencia de los herederos que conozcan. Entonces, esa actitud de mala fe no quedaría cubierta por la publicación de edictos. ¿Bien? Por eso surge el artículo 2340, tienen que denunciar la existencia de herederos. Por las eventuales acciones de petición de herencia de las que puedan ser pasibles o las acciones penales también de las que puedan ser pasibles. Hay juzgados que les exigen como recaudo previo al dictado de la declaratoria que denuncien la existencia de otros herederos. Si ustedes realmente no saben si hay otros herederos, tienen que presentar un escrito diciendo desconozco la existencia de otros herederos. Pero para quedar cubiertos de esto, chicos, ustedes tienen que, si saben que hay otros hermanos que por ahí perdieron contacto y no los ven hace décadas, digan, denuncio que hay otros herederos, Juan Pérez y María Pérez. Perdí contacto, no tengo conocimiento de ellos. Ahí sí, ustedes van a quedar cubiertos y deberían presentarse con la publicación de edictos. También pueden denunciar el domicilio si lo conocen. Los intimarán por cédula y si no se presentan, ustedes ya quedan cubiertos porque los denunciaron. O se los intimó por cédula o se los intimó con el llamamiento de la publicación de edictos. Pero ustedes los denunciaron y ellos no se presentaron. ¿Bien? Entonces, si saben que hay otro heredero, denúncienlo. Sí o sí. Y se ahorran el día de mañana de la acción penal que les pueda corresponder. La acción de petición de herencia les puede corresponder. Por ende, si ustedes saben que hay otros herederos, asesoren a su cliente de que si van a vender un bien y que puede aparecer un heredero el día de mañana, sepan de que van a tener que dejar reservado la parte que le pudiera corresponder. Pero no les cabría ningún tipo de responsabilidad penal, porque ustedes cumplieron con la obligación de denunciar que existía otro heredero. ¿Bien? Continuamos.
como yo les decía, la herencia puede ser aceptada, ustedes también tienen derecho a repudiar la herencia, por ahí no les interesa una herencia que son puras deudas. Obviamente saben que hay gente que por ahí se muere y deja un terrible tendal, y a nadie le interesa ir y aceptar esa herencia. Bien. Obviamente que ustedes van a tener un plazo para aceptar o repudiar esa herencia. Hoy, con el nuevo Código Civil y Comercial, artículo 2288, este derecho a aceptar o renunciar, que se llama derecho de opción, tiene un plazo de caducidad de 10 años, desde el fallecimiento de la persona. Si en 10 años todos los que tenían derecho a aceptar la herencia no la aceptaron y tampoco la renunciaron, la ley los tiene por renunciantes. Si en 10 años no aceptaron la herencia, se los tiene por renunciantes. Puede pasar también de que un heredero fallezca sin aceptar la herencia. Por ejemplo, abuelo, padre, hijos. Muere primero el abuelo. El padre que heredaba a ese abuelo nunca aceptó la herencia. Ese derecho se transmite a los nietos, o sea, a los hijos de este padre, digamos. No sé si me siguen. Esto me gusta explicarlo con pizarrón, pero bueno, hoy no se puede. Y si el padre rechaza la herencia, el derecho Bueno, a la ya opción, está. Si rechazó, ya está, rechazó. ¿no se hereda al hijo, al nieto? ¿Cómo? ¿No pasa el derecho de opción al nieto? No, puede eventualmente invocar derecho de representación. Pero yo le digo si nunca ejerció ese derecho de opción. ¿Bien? Ese derecho de opción se transmite a sus herederos. Y acá es donde se da el caso del heredero del heredero. Esto quiero poner énfasis porque se toma y ocurre en la práctica y tiene diferencias sustanciales. Yendo al caso que dije recién, tenemos abuelo, padre, hijo. O sea, abuelo, hijo, nieto, digamos. Muere primero el abuelo. Después muere el padre. Y quedaron los nietos. Y el abuelo tenía un departamento. Nunca hizo la sucesión el padre se murió y ahora los nietos quieren ponerlo a su nombre. ¿Cuántas sucesiones hay que iniciar? 2. 2. Una, y representación, ¿no es? Una sola. Una sola y Una representación. por el abuelo y otra por el padre. Representación, dijeron, escuchen bien el ejemplo. Muere abuelo, después muere padre y quedan los nietos. Ah, Por eso, Son dos sucesiones en un por eso mismo quiero que proceso. presten atención a la diferencia. claro, ahí son dos. Claro. Dos sucesiones en un Sí, mismo proceso. ¿Cómo? Dos sucesiones en un mismo proceso. No, no necesariamente en un mismo proceso. Son procesos aparte. Ponele que el juez te puede llegar a permitir que lo hagas en un mismo proceso, pero depende de las ganas que tenga el juez. Bien. Técnicamente son dos sucesiones. Son dos transmisiones de muerte. Si el juez tiene ganas, te los acumula. Si no, no. ¿Bien? Tiene que haber identidad de herederos, identidad de bienes, muchos elementos para que el juez te las acumule. Pero como regla, son dos sucesiones distintas. Porque hay dos transmisiones, del abuelo al padre y del padre a los nietos. ¿Bien? Entonces, en ese caso, tenemos que iniciar dos sucesiones. ¿Quién va a ser declarado heredero en la primera sucesión? O sea, la del abuelo, la del titular del departamento. El padre. El padre, y por eso digo que el derecho de opción se transmite, porque los nietos que continúan a la persona del causante, o sea, su padre, pueden venir a decir inicio de la sucesión de abuelo en carácter de heredero del heredero. Ni siquiera necesitan la declaratoria, ¿eh? Porque ellos, si son hijos, tienen investidura de pleno derecho desde el mismo momento de la muerte, no necesitan declaratoria, vienen con las partidas de defunción y pueden actuar en nombre y representación, pueden actuar, perdón, en calidad de herederos de su padre, sin ningún tipo de formalidad. Van a lograr la declaratoria de herederos del abuelo que salga a nombre de su padre, por más que ya esté fallecido. ¿Bien? Mariano, una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si quiero iniciar la sucesión en el año 15? ¿Cómo?
¿Qué pasa si en el año 15 quiero iniciar la sucesión? Pasan 15 años y quiero iniciar la sucesión ahí. Y No, el plazo es de caducidad. ¿Qué pasa? ¿Hace una herencia vacante? y sí hay serie de herencia vacante, sí. No puedo reclamar nada porque caducó. No, caducó el derecho a aceptar la herencia. Era 5 años más y hacer usucapión. Exactamente. Sí. Pero bueno, sí, eso no es tan común que pase si están interesados en cobrar, en llevarse los bienes. ¿En qué estábamos? Bueno, muere el abuelo. Los nietos, continuando a la persona de su padre, inician la sucesión, va a salir declarado heredero el padre. Se va a transmitir el bien a nombre del padre y después los nietos van a tener que iniciar la sucesión de su padre aparte o el mismo juzgado, dependiendo si se lo aceptan o no, para poder transmitir el bien a su nombre. Ese es el caso del heredero del heredero. Tenemos dos sucesiones. Otro supuesto distinto es cuando las muertes no ocurren conforme el curso normal y ordinario de la naturaleza. Puede pasar que esté el mismo ejemplo de recién, abuelo, padre, nietos, pero el padre muere antes que el abuelo. ¿Sí? ¿Cómo es el caso? Y ahí sí es representación. El padre es premuerto al abuelo. En ese caso, el heredero prefalleció al causante y ahí sí los nietos van a heredar por derecho de representación de su padre prefallecido. Y en ese caso hay una única sucesión, hay una única transmisión, ¿bien? Y ahí la declaratoria de herederos va a salir por el fallecimiento de abuelo, heredan nietos en representación de su padre prefallecido. Y ahí sí el departamento o casa pasa directamente a los nietos. ¿Queda? Es muy importante la diferencia porque a veces lo plantean mal y se ahorran una sucesión. En el caso de derecho de representación hay una única sucesión que hacer. Si ustedes se confunden y abren las dos sucesiones, pagan dos veces. ¿Bien? Pregunta. ¿Qué documentos tendrían que acompañar ustedes para iniciar una sucesión en el caso del heredero del heredero? El certificado de función, la partida del... Pará. Vamos por partes. ¿Certificado de función de quién? Primero del causante y después del heredero que había fallecido antes. Bien. ¿Qué más? Aparte de eso, las partidas de nacimiento del padre prefallecido y de los hijos. Bien. Para que se pueda hacer el vínculo. ¿Queda claro, chicos? Esa es la documentación que tienen que acompañar en ese caso para poder abrir la sucesión. Repito, certificado de función del causante originario, que es el abuelo, digamos. Acreditación del vínculo del abuelo con el padre. Certificado de defunción del padre. Y acreditación del vínculo de los hijos. Bien, toda esa documentación es la que tendrían que ustedes acompañar para iniciar, ya sea como heredero de heredero o en caso de derecho de representación. La documentación es la misma, lo que va a cambiar es que en un caso la declaratoria va a salir a nombre del padre y en otro caso la declaratoria va a salir a nombre de los hijos en representación de su padre prefallecido. ¿Quedó? Eso, chicos, se toma. Así que ténganlo presente. Bueno, les dije hoy que estaba el derecho de opción, que lo pueden ejercer hasta dentro de 10 años, si no caduca. Imagínense que... Sí. Disculpe, doctor, si además de los hijos se presentase la viuda, sí. ¿Qué tendría que presentar en el caso de la viuda? ¿Certificado de matrimonio? Nada más, no necesita nada más, porque acordate que el cónyuge supérstite concurre tanto con ascendientes como con descendientes. Entonces, por más que esté el hijo premuerto o el heredero del heredero va a concurrir con los descendientes. Entonces, no cambia nada. La viuda o el viudo únicamente necesitan acreditar su vínculo con el causante. Y si o sí tiene que ser cónyuge, porque si es conviviente,
no hereda. No, ni hablar, el conviviente no tiene ningún tipo de vocación hereditaria. El conviviente puede llegar a tener derecho a una pensión, pero no tiene derechos sucesorios. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Me rectifico, no puede llegar a tener derecho a una pensión. Tiene derecho a una pensión si acredita la convivencia. Pero no tiene vocación sucesoria. Bien, dijimos que había hasta 10 años para aceptar la herencia. Ahora, vieron que yo les dije de que, por ejemplo, yo tengo un crédito contra una persona que muere. ¿Sería razonable hacer que terceros interesados tengan que esperar a que los herederos se les cante aceptado a renunciar a la herencia durante 10 años y esperar 10 años para que se los tenga por renunciante y ahí pedir la declaración de vacancia de la herencia vacante? No. Para estos casos está prevista una intimación judicial. Y esto se da en casos de acreedores del causante, por lo que yo le dije recién, porque no tienen por la muerte de su deudor, no tienen contra quién seguir el juicio, pero también puede ser que tengan interés acreedores de los herederos. ¿Por qué podrían tener interés los acreedores de los herederos en que los herederos insten una sucesión? Para que hereden y le puedan cobrar de eso. Para presentarse como acreedor. Ellos pueden tener interés porque, por ejemplo, ustedes tienen un juicio contra una persona que es un seco bárbaro. No tienen de qué cobrarse, pero saben que esa persona tiene un padre millonario. Bueno, ese padre millonario fallece. Obviamente que la persona sabe que le esperan un montón de juicios, no va a ir a aceptar la herencia. Ahí ustedes, acreedores del heredero, a los fines de que ese heredero inste la sucesión, perciba la herencia y ahí pase a tener patrimonio y ustedes cobrarse de ese patrimonio, también van a tener, en ese caso, también van a tener interés en que el heredero inste la sucesión. O sea que puede ser acreedor del causante, acreedor de los herederos y también acreedor de la sucesión, que será el caso de los legatarios. ¿Bien? A quien se le testó un bien va a tener interés en que se le cumpla con ese legado. ¿Bien? Todos esos van a tener interés en intimar a los herederos a que acepten o repudien la herencia. ¿Bien? Ahora, esta intimación que hoy en día con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, yo sigo diciendo nuevo, pero ya tiene 6 años, es judicial. Antes se podía hacer extrajudicialmente. Hoy es judicial y está establecida en el artículo 2289 del Código Civil y Comercial. ¿Qué prevé este supuesto? Todo tercero interesado que acredite prima facie su condición de tercero interesado, obviamente si es acreedor del causante va a tener que acompañar los títulos en los cuales funda su acreencia. No es que va a tener que tener una sentencia, va a tener que tener acreditado, aunque sea prima facie, que convenza al juez de que tiene un interés, va a tener que acreditar ese interés, denunciar a los herederos y el juez va a intimar por un plazo de 1 mes a 3 meses a los herederos a que acepten o repudien la herencia. Y esto va a ser bajo apercibimiento de que en caso de silencio se lo tenga por aceptante. A diferencia de lo que ocurre con las normas generales de derecho de que el silencio no se presume aceptación, en este caso sí, el silencio se va a presumir aceptación, porque expresamente lo dice la norma. O sea que en este caso el que calla otorga. Caso específico. El silencio se va a presumir aceptación, a diferencia de que si yo por 10 años no digo nada, se me tiene por renunciante. Bueno, acá, si me intiman, ya sea en 1 o 3 meses, vencido el plazo que fije el juez, que va a depender de las circunstancias del caso, vencido ese plazo, se me va a tener por aceptante. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el juez competente para entender en este pedido de intimación judicial? Es el juez que resulte competente para entender en el proceso sucesorio del causante, que ahora vamos a ver a continuación cuál es. Entonces, el juez que resultaría competente para entender en el proceso sucesorio de este causante es el juez competente para proveer esta intimación judicial. ¿Bien? Ahora, ustedes no pueden estar como herederos
contando los minutos para que se muera y meter la intimación judicial al día siguiente. Hay que esperar 9 días, lo dice este mismo artículo. Antes el código derogado hablaba de días de llanto y luto. Hoy ya no se sigue hablando de ese nombre, pero bueno, se lo conoce como 9 días de llanto y luto. Por ende, ustedes tendrían que esperar recién al día 10 para promover este pedido de intimación judicial. ¿Bien? Ahora, el 2289 ustedes deben compatibilizarlo con el artículo 729 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, que quedó medio desactualizado con esto. Ahora, este artículo 729 dispone que los acreedores podrán iniciar o instar el procedimiento, el proceso sucesorio, en caso de inacción manifiesta, luego de 4 meses del fallecimiento. ¿Cómo entra a jugar esto? Supónganse que ustedes el día 10 iniciaron la intimación judicial. El juez intimó por 1 mes. No contestó el heredero. Se lo tiene por aceptante. Supónganse que entre que fue el día 10, se intimó por 1 mes, entre que fue la cédula, entre que salió el despacho y todo, pasaron 3 meses del fallecimiento. Bueno, hasta después de 4 meses de fallecido, por más de que ese silencio se haya tenido por aceptación, el acreedor no va a poder ni iniciar el juicio sucesorio ni instar el procedimiento en caso de inacción. ¿Bien? Después de 4 meses del fallecimiento, el acreedor va a poder promover el proceso sucesorio, para lo cual va a tener que acreditar el fallecimiento, va a tener que conseguir la partida de defunción, va a tener que conseguir la partida de nacimiento de ese heredero para que se lo declare heredero y ya poder continuar el juicio contra el heredero. ¿Bien? Ven que este 729 casi que no tiene incidencia porque no es común que estas intimaciones salgan tan rápido. Si falleció una persona y la intimación se promovió 1 año después de fallecido, este 729 no tiene ningún tipo de incidencia. Ya directamente con la aceptación del heredero, que va a ser presunta por no contestar, ya el acreedor podrá iniciar el proceso sucesorio. Ahora, ¿qué pasa si promovida la intimación judicial todos los herederos repudian la herencia? ¿Qué va a poder hacer este acreedor? Solicitar la vacancia de la herencia. Ahí va a tener que solicitar la herencia vacante. Pero si promovida la intimación judicial, nadie contesta, se los tiene por aceptantes, pasados los 4 meses del fallecimiento del causante, el acreedor va a poder iniciar la sucesión. Y va a estar instando el proceso sucesorio hasta tanto se presente uno de los herederos. Una vez que se presenten los herederos, el acreedor queda afuera. Y él va a estar haciendo la plancha esperando que termine la sucesión, se escriban los bienes a nombre de los herederos para continuar con los juicios que tuviera, ya sea contra el causante o contra los herederos. Mariano, una consulta. ¿Hay forma de que el heredero pueda averiguar cuál es el pasivo y cuál es el activo del causante para ver si acepta o no? Mirá, ¿O jugás a la suerte? La aceptación de la herencia es, salvo excepciones que están expresamente establecidas en el código, pero la regla... ¿No se hace con inventario? Es lo que antes se llamaba beneficio inventario, hoy ya no tiene ese nombre. Pero ¿el inventario no es posterior a la declaratoria? ¿Cómo? ¿El inventario no es posterior a la declaratoria? Pará, por eso le sacaron el nombre. Pero el beneficio de inventario significa que la herencia se acepta y se responde por las deudas del causante hasta el límite de los bienes que ustedes percibieron. Si el causante tenía 10 millones de dólares de deuda y ustedes se le heredaron bienes hasta 5 millones, van a responder por hasta 5 millones, no van a responder con su patrimonio. Entonces, por eso es que no tiene incidencia las deudas que tienen y demás. Hay excepciones a este antiguo beneficio de inventario, pero siempre las herencias se terminan aceptando hasta el límite de lo percibido. ¿Bien? Las excepciones era, por ejemplo, cuando ocultabas un bien, ¿no? Sí, había algunas expresamente determinadas. Yo realmente no me las acuerdo porque jamás ocurre eso. Todas las herencias terminan siendo hasta la concurrencia de los bienes que se heredan. Bien. Es un caso que se dan muy raramente. O que expresamente acepten las deudas. Tampoco lo vi jamás. No. Si vos expresamente aceptás la herencia asumiendo todo el pasivo, obviamente no vas a aceptar con el beneficio inventario, pero no lo vi nunca.
Me acuerdo cuando estudié sucesiones, siempre decían, eso lo va a hacer si tenés herencia de Macri. Macri todavía no era ni jefe de gobierno porteño en esa época. Pero bueno, era el ejemplo que ponían los docentes de familia. Bueno, juez competente. ¿Cuál es la regla para determinar la competencia en el proceso sucesorio? El juez del último domicilio del causante. Esto surge del artículo 2336. ¿Bien? ¿Cuál es el último domicilio del causante? El domicilio real. Y el domicilio real va a estar dado por la residencia habitual de la persona. Artículo 73 del Código Civil y Comercial. Para que haya residencia habitual, se requieren, que es una cuestión de hecho, se requiere residencia y permanencia. ¿Bien? ¿Por qué digo que es una cuestión de hecho? Pues supónganse que ustedes tienen domicilio en el DNI en la localidad de Morón y se mudaron a pasar los últimos años de vida al mar, acá a Mar del Plata, y nunca hicieron el cambio de domicilio. Pero en los hechos su residencia permanente fue en Mar del Plata. Entonces, lo que importa es la cuestión fáctica, no lo que surge del DNI. Es donde tiene el centro de vida. Donde tiene el centro de vida. Y esta residencia habitual va a surgir del certificado de defunción. ¿Bien? Acá lo que quiero que ustedes diferencien es la residencia habitual de la mera residencia, que es temporal, por ejemplo, lo mandaron a trabajar 3 meses a Buenos Aires. Bueno, eso es residencia, no es residencia habitual. No fija domicilio real. Y también la diferencia entre la residencia habitual de la mera habitación. Es algo netamente accidental, como por ejemplo se fueron a pasar un mes a Miami en un hotel, y eso es una mera habitación, es accidental. No les marca su domicilio real. Vamos a ver que esto trae consecuencias también. Ahora, el domicilio real va a surgir de la partida del certificado de defunción. El certificado de defunción es un instrumento público. ¿Bien? ¿Cómo se desvirtúa un instrumento público? Redargución. Por redargución de falsedad. Pero lo que se desvirtúa por redargución de falsedad son las cuestiones que pasan por ante el oficial público. Las cuestiones que le son manifestadas al oficial público no hacen plena fe y pueden ser desvirtuadas por prueba en contrario. Ahora, en un certificado de defunción, ¿qué es lo que pasa por ante el oficial público y que él ve con sus sentidos? El muerto. Que viene una persona envuelta en una bolsa negra y que falleció por pulmonía. Eso el oficial público lo ve y lo constata. Ahora, el oficial público no sabe porque el causante no le dice, che, antes de morirme vivía en Mar del Plata. El último domicilio, que es el que va a constar en el certificado de función, es el que probablemente le declararon quienes le llevaron el muerto, que pueden ser o sus parientes o el gerente del hotel. Si lo lleva el gerente del hotel, por ejemplo, están de vacaciones en Miami, pues él le va a decir al oficial público que redactó el certificado de función, mirá, el último domicilio es Collins Avenue, no sé cuánto. Y el oficial de justicia, el oficial público lo constata en el certificado de función. ¿El certificado de defunción no lo hace el médico? Sí, con un oficial público. El médico que es del cuerpo médico forense es un oficial público. Ah, te lo tiene que hacer, no te lo puede hacer cualquier médico. El de guardia no te lo puede Son hacer. médicos del cuerpo médico forense. Sí, Cristian. En el caso de García Belsunce, que hicieron ese certificado en la casa, que era la residencia habitual de ella, ahí también hubo un problema, ¿no es cierto? De ahí, porque ahí surgía la residencia habitual. ¿O no? Ah, perfecto. Primero que yo era bastante chico cuando fue lo de María Marta y después la serie Carmel no la vi. Así que no recuerdo cómo habrá sido, pero por más de que se hayan apersonado los forenses a su casa, alguien, el médico constató el cadáver, pero después alguien tuvo que declararle los datos. Era estado civil casada, domicilio en calle tal. Y eso es lo que constata el oficial público. ¿Bien? El médico, digamos. Perfecto, perfecto. Las manifestaciones que se le vieron al oficial pueden ser desvirtuadas por prueba en contrario. Y acá es donde yo les quiero decir, por ejemplo, caso que es muy común.
persona que muere de vacaciones en Miami, por seguir con el ejemplo. Y pasó lo que yo les dije recién, que el oficial público que hizo el certificado de función consignó el domicilio del hotel donde estaba, Avenida Collins, no sé cuánto. Los herederos, el tipo vivía acá en Mar del Plata, tenía su centro de vida en Mar del Plata, tenía su patrimonio en Mar del Plata y tenía sus herederos en Mar del Plata. Cuando vienen los herederos y les llega a ustedes el certificado de función para iniciar el sucesorio, inician el sucesorio y el juez de Mar del Plata ve último domicilio, Avenida Collins, Florida. ¿Qué debería hacer el juez? Declararse incompetente. Declararse incompetente y decir no es competente el juez de Estados Unidos. Pero estamos diciendo que esta persona tenía un último domicilio acá. Bueno, eso se puede desvirtuar con prueba en contrario. Y van a tener que ofrecer información sumaria de 2 testigos y acompañar toda la documentación que ustedes puedan para desvirtuar esos dichos. ¿Qué documentación se les ocurre? Fotos del lugar donde vivían, por ejemplo. Más que eso. Del departamento. Facturas de luz, de gas, a nombre. Eso, chicos. Facturas, servicios, cuestiones diarias que demuestren que el tipo tenía su centro de vida acá. Informativas de esas entidades. Poder desvirtuar los dichos que surge del certificado de defunción y demostrar que el último domicilio era acá en Mar del Plata. Y eso no es una prórroga de jurisdicción, una prórroga de competencia. Eso es desvirtuar los dichos del certificado, demostrar que el tipo vivía acá y tener por competente a el juez del último domicilio que en definitiva era acá. No es una prórroga, no lo confundan. ¿Bien? Si por el contrario la persona decidió, pese a que tenía todo su patrimonio acá y su familia acá, decidió ir a pasar los últimos años de vida allá y se instaló allá, por más de que no se haya comprado una casa y alquilaba, su domicilio real es allá y es juez competente el juez de Florida, con las salvedades que vamos a ver ahora. ¿Bien? Ahora, la competencia es de orden público. Como les dije recién, no puede ser prorrogada. Y no lo llevemos a un caso internacional. Vamos a un caso más común y corriente. Fallecimiento con último domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y todos los hijos viven acá en Mar del Plata y tenía un departamento acá en Mar del Plata. ¿Pueden prorrogar la competencia? Sí, sí, están todos de acuerdo. Ah, sí, de Ciudad Autónoma acá en Mar del Plata. Sí, en el caso de heredero único también. Ah, mirá No, cómo. no se puede. No es la misma provincia. ¿Cómo? No, porque Dentro de la misma es provincia. distinta. Chicos, como regla, la competencia es de orden público y es improrrogable. Por ende, muero en Capital, no puedo, por más de que esté cruzando el puente Pueyrredón, abrir la sucesión en Avellaneda Lanús. ¿Bien? Es improrrogable. ¿Qué pasa? La jurisprudencia ha permitido ya desde hace varios años, y esto no ha cambiado con el Código Civil y Comercial, que dentro de una misma jurisdicción, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, si todos los herederos son capaces y mayores, si están todos los herederos de acuerdo y son plenamente capaces, podemos prorrogar la competencia dentro de la misma provincia. O sea, causante muere en San Isidro, con último domicilio en San Isidro, pero por una cuestión de conveniencia queremos abrir la solución en Mar del Plata, podemos prorrogarlo. Misma provincia. No podemos hacerlo si murió en Capital o si murió en Santa Fe, etc. Solo dentro de la provincia. Y esto tiene su fundamento en el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Ni aunque haya un solo heredero en Mar del Plata y murió con último domicilio en Capital, pueden abrir la solución acá. Se lo voy adelantando. Así que creo que fue Tomás, pues ya le reconocí la voz. El caso de heredero único no permite la prórroga de competencia. Ahora vamos a ver qué es lo que permite el caso del heredero único. Y bueno, unas pequeñas disposiciones de derecho internacional privado, que es lo que les mencioné recién. Fallecimiento de una persona con último domicilio, vamos a seguir con el ejemplo, en Florida. El tipo se mudó para vivir los últimos años de vida y se instaló en Florida, residencia habitual en Florida. Pero tenía un inmueble acá en Mar del Plata. ¿Cuál es el juez competente para la sucesión? El de Mar del Plata. Hay que abrir 2 sucesiones. Inmueble en Mar del Plata, el de Mar del Plata. Por lo otro, el. Muy bien, inmueble. Bien, muy bien. Inmueble, jurisdicción exclusiva argentina. ¿Recuerdan? Cuando te estás yendo con términos muy específicos de privado, yo la verdad ni idea. Pero
Recuerdan que dijimos que la sucesión es un juicio universal, abarca el patrimonio como universalidad, patrimonio transmisible, herencia. Bueno, si fallecen en Miami, como dijimos recién, ese juez va a ser competente para entender en la sucesión de la universalidad de su patrimonio, auto, dinero, joyas, alhajas, acciones y demás. Pero si hubiese algún bien inmueble en Mar del Plata, el juez de Mar del Plata va a ser competente para que se abra la sucesión respecto de ese bien inmueble. O sea que en Mar del Plata vamos a abrir la sucesión para que se haga la transmisión de ese bien inmueble y nada más. Nada más. Todo lo demás tramitará en la sucesión del juez del último domicilio del causante. ¿Bien? Y la ley aplicable para esa sucesión también será la del último domicilio del causante, excepto en lo que hace a el bien inmueble. Ustedes saben que en Estados Unidos, lo han visto en las películas, se testa todo. Todo, hacen testamentos a mansalva. Acá no son comunes los testamentos. Bueno, si esa persona que se fue a Estados Unidos testó todo su patrimonio a quien se le cantó, va a ser válido respecto de todos los restantes bienes. Respecto del bien inmueble que está ubicado acá en Argentina, se deberá respetar la legítima. ¿Bien? Entonces, competente el juez del último domicilio del causante, pero se podrá abrir la sucesión respecto de un bien inmueble acá en Argentina. Nada más a los fines de transmitir ese bien inmueble. Y acá un típico caso que se da. Fallecimiento en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Único inmueble de la sucesión, querés sumar el detalle del heredero único, todo acá en Mar del Plata. Viene el abogado y te dice, por el artículo 2643 del Código Civil y Comercial, como hay un bien inmueble en Mar del Plata, te pido la apertura de la sucesión acá en Mar del Plata. No. Solamente el bien inmueble. 43 opera únicamente cuando hay elementos internacionales. Si el tipo murió en Buenos Aires, no importa que el departamento está acá en Mar del Plata. Tramita la sucesión en Buenos Aires. Mandará su oficio de testimonio al registro de propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires. Pero la sucesión tramita en Buenos Aires. ¿Queda? ¿Quedó claro? Bien. Continuamos. Y para ir terminando, fuero de atracción. Recuerdan que dijimos que el proceso sucesorio es un proceso al igual que los procesos concursales. Bueno, una calidad inherente a los procesos universales, tanto del proceso concursal como sucesorio, es el fuero de atracción. E importa la remisión al juez del sucesorio de todos los procesos vinculados a la transmisión sucesoria, porque como es un proceso universal, es importante que todas las cuestiones patrimoniales que afecten al patrimonio que se transmite queden abarcadas en la competencia de un mismo juez. Obviamente que esto solo opera en la faz pasiva. ¿Qué significa? Cuando el causante era demandado. Y en el proceso sucesorio, el fuero de atracción es mucho más limitado que en el proceso concursal. No abarca todas las acciones patrimoniales contra el causante. Por ejemplo, las acciones reales quedan fuera del fuero de atracción sucesorio, pero, por ejemplo, quedan abarcadas en el fuero de atracción concursal. Bien, no les voy a mencionar todos los supuestos que quedan comprendidos en el fuero de atracción sucesorio. Están enumerados uno por uno en el artículo 2336 del Código Civil y Comercial. Son todas cuestiones atinentes a la herencia, petición de herencia, nulidad de testamento, etc. La que nos va a importar, porque es la más frecuente que se ve, son las acciones personales contra el causante. ¿Bien? Esas quedan atraídas por el proceso sucesorio. ¿Cuál es una acción personal contra el causante, por ejemplo? Un daño y perjuicio. Daños y perjuicios. Un accidente de tránsito iniciado contra el causante, el tipo muere, bueno, ese accidente de tránsito, esos daños y perjuicios, va a estar atraído por fuero de atracción al sucesorio. Un cobro de expensas por deudas anteriores al fallecimiento del causante es personal, queda atraído por el fuero de atracción. Cobro de expensas contra un departamento que era del causante, fallecido en enero de 2020, expensas devengadas con posterioridad. ¿Entra dentro del fuero de atracción? Aunque no haya declaratoria de herederos. ¿Y heredaron sus hijos?
¿El juicio inicia posterior al fallecimiento? No entendí. Fallecimiento enero de 2020. Sí. Expensas iniciado en 2023 por expensas de 2021 en adelante. El tipo murió y dejó 2 hijos. ¿Entra dentro del foro de atracción? No, para mí no. ¿Por qué no? Porque el legitimado pasivo no es el causante. ¿Por qué no es el causante? Y porque ya está muerto. Ahora van a ser los hijos. Muy bien. ¿Por qué? Porque los hijos tienen investidura de pleno derecho desde el mismo momento del fallecimiento, aunque no tengan la declaratoria de herederos. Desde enero del 2020, que murió el tipo, automáticamente pasan a ser legitimados pasivos del cobro de expensas los herederos. Entonces, ese juicio no entra dentro del foro de atracción. En cambio, si en este mismo ejemplo, expensas de 2019, 2020, 2021, como hay periodos que sí serían en cabeza del causante y algunos que serían con posterioridad, como hay algunos que son en cabeza del causante, sí entrarían dentro del foro de atracción. ¿Bien? Ahora, dijimos... Únicamente esos periodos. ¿Cómo? Únicamente los periodos antes. No, antes. el juicio entero. Algún juez, si se pone muy puritano, muy jeringo, un juez te podría decir, consorcio, haga un nuevo certificado por los periodos de cuando estaba muerto para que quede por fuera de atracción y haga un nuevo certificado por los periodos posteriores para que vaya... Bueno, por lo general, si hay periodos anteriores y posteriores, termina siendo atraído y queda en el juez del sucesorio. Pregunta. Mutuo con garantía hipotecaria. Una ejecución hipotecaria contra el causante. Un mutuo con garantía hipotecaria suscrito por el causante. Recuerdan que le dije solo acciones personales y no acciones reales. ¿Ese proceso queda atraído por el sucesorio? No. ¿Por qué? Real. ¿Qué? Porque las acciones reales tramitan ante el juez del lugar de la cosa. Bien. El crédito, la ejecución hipotecaria, ¿es una acción real? ¿Los mandos reales de vuelta con el negro de rojo? No, acción reivindicatoria. No. ¿Cuáles son las acciones reales? Negatoria, confesoria y reivindicatoria. ¿Y cuál otra? Linde. Usucapión. Usucapión. Y entonces, la hipoteca es un derecho real de garantía. ¿Qué es la ejecución hipotecaria? Una acción personal. No. Sí. Claro, entonces sí. No, pero nace un derecho real, que es la hipoteca. Entonces, si es una acción real, se traería. ¿Qué es la ejecución hipotecaria? ¿Qué tipo de acción es? Sí, personal. Es personal, porque es un crédito, chicos, no deja de ser un crédito. Pero está garantizado con una hipoteca, es un derecho real de garantía, pero la naturalización no deja de ser personal. Es un crédito, que a diferencia de un simple mutuo, que es quirografario, que tiene una garantía real, tiene privilegio. Pero no deja de ser personal. Entonces, hago la pregunta de nuevo, la ejecución hipotecaria de un crédito suscrito por el causante, ¿se atrae por foro de atracción? Sí. Sí, pregunta de examen también, ahí seguramente Tomás sale corriendo a anotarlo. Bueno, se pregunta mucho. Ejecución hipotecaria queda atraída por el fuero de atracción, porque es una acción personal, por más de que tenga garantía real. Y último, y nos vamos. Para cachetear un poco al compañero que saltó heredero único. No, heredero único no es causal de prórroga de competencia. Voy a explicarles cómo funciona lo del heredero único. Si ustedes se fijan en el artículo 2336, última parte del Código Civil y Comercial, le dice, si el causante deja solo un heredero, las acciones personales de los acreedores del causante pueden dirigirse a su opción ante el juez del último domicilio del causante o ante el juez que corresponde al domicilio del heredero único. ¿Bien? La verdad que el artículo 2336 es bastante confuso, no está tan bien redactado como el anterior. No queda claro si las acciones personales se atraen o no, pero ya la jurisprudencia dijo, sí, las acciones personales se atraen. Bien, pero ¿qué pasa? Si tenemos un heredero único, ¿qué pasa con las acciones personales? ¿Se deberían atraer? ¿Sí o no? Del causante, como regla. ¿Las acciones personales se atraen? Sí.
como regla sí. ¿Cuál es la salvedad y la opción que da este último párrafo del artículo 2336? Que si hay un heredero único, las acciones personales del causante que deberían atraerse al proceso sucesorio podrían dirigirse al domicilio de este heredero único. Entonces, el supuesto heredero único es una excepción al fuero de atracción y no la competencia sucesoria. Vamos con un ejemplo. Último domicilio del causante, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuál es el juez competente? Ciudad Autónoma. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Juez en lo civil de la Ciudad Autónoma. El causante tenía un departamento que debía expensas en Mar del Plata y se había iniciado el juicio de expensas en Mar del Plata. Fallece la persona. Debería atraerse el juicio de expensas a el juez de Buenos Aires. Pero el único heredero es en Mar del Plata. Hay excepción a la atracción ahí. Se puede excepcionar el fuero de atracción, se puede evitar remitir el expediente a Buenos Aires y puede quedar en Mar del Plata si hay un único heredero. Lo mismo si hay deuda de expensas en cabeza del causante y el consorcio tiene que iniciar el juicio. El legitimado pasivo es el causante. Depende a dónde debería iniciar el juicio como regla. Domicilio del causante. Último domicilio al juez del último del sucesorio, que es el último domicilio del causante. Pero se puede excepcionar en este caso y dirigirlo al juez del domicilio del heredero único por esta excepción. Por eso quiero que quede claro. El caso del heredero único es una excepción al fuero de atracción y no una excepción a la competencia sucesoria. Y el fuero de atracción importa que este juicio se traiga y siga tramitando por fuera del proceso sucesorio. No significa que van a ingresar más pretensiones dentro del mismo juicio, porque vuelvo a lo que dije al principio, el juicio sucesorio es voluntario, tiene por fin determinar quiénes son los herederos y transmitir los bienes. Todos estos procesos que vengan por fuero de atracción, por más que tramiten bajo la órbita del mismo juez, van a tramitar por expedientes separados. Entonces, por eso es que el caso del heredero único es una excepción al fuero de atracción, porque este expediente que debería tramitar por ante el mismo juez, pero por expediente separado, va a poder tramitar por ante el juez del domicilio del heredero único. ¿Quedó ahora? ¿Y cómo funciona esto? Por favor, no me confundan heredero único con prórroga de competencia, porque no va. Sí, Sabrina. Perdón, pero ¿y cómo funciona si yo, por ejemplo, tengo un heredero único y entablo la acción personal acá en Mar del Plata, en el ejemplo que usted dio? ¿Yo tengo que acreditar esto de que es último heredero o solicitarle al juez que no me haga lugar, o sea, que no aplique el fuero de atracción? ¿O cómo, a ver, lo que va a ocurrir es cuando el juez advierte que falleció el demandado y que hay una sucesión. Con el solo fallecimiento el juez no se puede sacar el expediente encima porque no hay dónde mandarlo o puede no estar iniciada la sucesión. Si se acredita que se inició la sucesión, ahí el juez dice, bueno, tengo que la sucesión tramite en el juzgado número 67 del Fuero Nacional Civil, lo remito allá. Ahí el abogado del consorcio va a decir, mire señor juez que se inició el sucesorio en el juzgado número 67 de la Ciudad Autónoma, pero hay un solo heredero presentado, o ya hay declaratoria de un solo heredero, no se remita porque ejerce la opción de que quede acá. Eso es lo que hay que hacer. El juez de la ejecución de expensas no va a enterarse de la nada de que hay un sucesorio. Siempre alguien tiene que poner en conocimiento. O el mismo actor dice, mire, tomé conocimiento de que el tipo murió, tramita la sucesión en tal lugar. O los herederos del causante vienen y dicen, señor juez, me presento porque mi padre falleció, tramita la sucesión en tal lugar. Bien, y ahí el juez va a decir, bueno, vaya para allá. Y ahí es donde puede decir, no, soy un único heredero, pido que quede acá. O el abogado del ejecutante puede decir, no, soy un único heredero, pido que no se remita por fuero. El mayor interesado en que no se vaya por fuero de atracción a un domicilio extraño es el heredero único, porque va a tener que ir a litigar a Buenos Aires. Él va a querer que quede el proceso en la ciudad de Mar del Plata, o salvo que quiera chicanear y decir, no, que se vaya a Buenos Aires y que el consorcio se maneje.
Va a depender del caso. Pero tanto el acreedor como el demandado pueden manifestar estas circunstancias al juez y decirle, no, es heredero único que queda acá. Quedó más o menos, depende del caso y depende del interés de cada una de las partes. Perfecto, clarísimo. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Seguro? ¿Nada más? Pregunten. ¿Quedó todo claro? No entendieron nada. Si no, mañana el facha le va a sacar todas las dudas. Se entendió, se entendió. ¿Entendió? Bien, buenísimo. Mañana el facha se va a perder un día de playa soñado con ustedes, así que no sean malos, no lo hagan renegar. Anda muy alterado últimamente, así que, bueno, y a furia ni les digo el viernes. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Gracias. Bueno, Gracias. Chao, gracias. Gracias. Bueno. Profe, Sí. ¿tenés un minuto? Te quería hacer una consulta que creo que es de la primera parte, pero Sí. me pasó hoy y no, la verdad que no, me generó esa duda. Capaz que es una pavada, pero bueno. En un caso de una ejecución hipotecaria, o sea, yo saqué un crédito y lo garanticé con la hipoteca de un terreno. En el terreno había edificado una casa. Cuando me vienen a ejecutar, ya en ese terreno, ahí, por ponerle, no sé, 2 o 3 cabañas o 2 o 3 casas más grandes o lo que sea. La ejecución, cuando me ejecuten el bien, ¿cómo procede? ¿Sobre el terreno? ¿Sobre la casa que estaba edificada? ¿Sobre...? Lo que se edifica es accesorio del inmueble. O sea que procede la ejecución por el todo, en el caso que se... Vos grabaste con hipoteca el inmueble identificado catastralmente como circunscripción tal y tal. Sí. Después sobre ese inmueble construyeron una choza o un edificio de 100 pisos. Claro, está bien. Procede por el todo. En caso que, no sé, saldes la deuda, el restante te queda, o sea, rematan el bien y el saldo que queda te lo dan a vos, ¿no? Sí, obviamente, porque el titular sos vos. Porque el titular sos vos. Está, bárbaro. Era esa la duda. Sí, calculé que se resolvía así, pero me generó la duda cuando lo vi en directo. Dije, wow, ¿y acá qué hago? Claro. Así que, bueno, muchas gracias. Adiós.